En el pequeño pueblo de La Alberca, en la Sierra de Salamanca, residía Lucía, una joven que acababa de casarse con Javier, un hombre trabajador y reservado que por motivos laborales debía viajar con frecuencia, dejando a Lucía sola en su nuevo hogar. Desde que contrajo matrimonio, notó que la relación con su hermano, Antonio, había cambiado de manera extraña, aunque no comprendía del todo el motivo. Antonio, un hombre de 35 años, alto y de complexión atlética, siempre había sido su protector y compañero de juegos en la infancia. Sin embargo, tras la boda, sus visitas a la casa aumentaron notablemente, hasta el punto de que Antonio iba casi a diario, y en ocasiones se quedaba a dormir. Lucía, todavía ajustándose a su nuevo rol como esposa, se sentía incómoda y a veces atrapada por la insistencia de su hermano, quien parecía haber cambiado su forma habitual de tratarla. Una noche, tras cenar juntos en la cocina de la casa, Lucía decidió retirarse a su habitación para no prolongar la velada. Javier estaba en uno de sus viajes, y aunque se comunicaban diariamente, la ausencia del marido se hacía sentir. Antes de apagar la luz, llamó a su esposo para contarle lo sola que se sentía y expresar su necesidad de tenerlo cerca. Al colgar, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Antonio, que necesitaba hablar con ella urgentemente. ¿Qué quieres, Antonio?, preguntó, ajustándose la bata de seda que llevaba puesta, de un suave color lavanda que resaltaba la delicadeza de su piel. No puedes esperar a mañana, él negó con la cabeza y le pidió que entrara en su habitación para hablar en privado. Lucía, intrigada, le abrió la puerta y se acomodó en la cama, mientras Antonio permanecía de pie, con las manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero negra. Lucía, comenzó con voz grave. He escuchado todo lo que le contaste a Javier en tus llamadas. Ella parpadeó con incredulidad, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. ¿Cómo que escuchaste?, preguntó, intentando mantener la compostura. Antonio se acercó un poco, con una mirada que mezclaba preocupación y algo difícil de interpretar. Sí, escuché cada palabra. Y no puedo permitir que estés sufriendo sola, menos cuando soy tu hermano. Lucía quiso apartar la conversación, pero él insistió. Se sintió atrapada y, aunque deseaba que Antonio se marchara, algo en su tono la paralizaba. Antonio, no sé qué esperas de mí, pero hay límites que no quiero cruzar, dijo, mientras se acomodaba la bata, dejando entrever la curva de sus hombros y el delicado collar de plata que colgaba de su cuello. Él sonrió, con un dejo de complicidad, y bromeó para romper la tensión. Pues si quieres que deje de venir, solo tienes que decirlo. Pero recuerda que soy el único que sabe dónde escondes las galletas en esta casa, así que no te conviene mucho. Lucía rió, aliviada por el chiste, pero aún así, la sensación de incomodidad persistía. La noche terminó con Antonio saliendo de la habitación y ella cerrando la puerta con firmeza, decidida a poner distancia. Al día siguiente, Antonio no apareció. Ni al siguiente. Lucía sintió un extraño vacío y, aunque Javier le llamaba desde Madrid, no pudo compartirle la sensación de que algo entre ella y su hermano se había roto. Pasaron semanas en silencio. La madre, Carmen, una mujer menuda y de ojos vivaces, notó la distancia y un día le preguntó con voz dulce, Lucía, ¿qué pasa con Antonio? Ya no viene a verte ni a charlar como antes. No lo sé, mamá, respondió ella. Creo que simplemente estamos distanciados. Cosas que pasan, pero Carmen no se convenció y siguió preguntando. Hasta que un día, sin previo aviso, Antonio envió un mensaje. Quería verla, necesitaba hablar y pedirle perdón por lo ocurrido. Lucía dudó, pero aceptó. Se encontraron en la plaza del pueblo, bajo la sombra de la iglesia, mientras el sol de la tarde acariciaba las piedras antiguas. Antonio estaba diferente, más relajado, lucía una camisa blanca de lino y unos vaqueros gastados que le daban un aire desenfadado. Lucía llevaba un vestido rojo ajustado que le llegaba justo por encima de las rodillas, y unos zapatos de tacón medio que resaltaban sus piernas torneadas. Un pequeño pendiente de aro brillaba en su oreja derecha mientras jugueteaba con el colgante que llevaba. Lucía, dijo Antonio, con voz firme, he cometido errores. No sabía cómo expresar lo que sentía, y probablemente te hice sentir incómoda. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. Ella lo miró, con el corazón acelerado, sin poder evitar recordar esas noches extrañas y las miradas intensas que había notado en él. La conversación terminó con una sonrisa tímida y un pacto para dejar atrás el pasado. Sin embargo, mientras se despedían, Antonio dejó caer, casi sin querer, una frase que hizo que Lucía se detuviera en seco. Hay cosas que no te he contado,
cosas que podrían cambiarlo todo. Lucía lo miró, con los ojos muy abiertos, mientras él se alejaba por la calle empedrada. La brisa nocturna agitaba su vestido rojo, y una sombra de misterio envolvía la pequeña plaza de la alberca. ¿Qué secretos guardaba Antonio? ¿Y cómo afectaría eso a Lucía y Javier? El pueblo parecía tranquilo, pero bajo esa calma, el drama apenas comenzaba. La luz tenue de la lámpara de aceite dibujaba sombras danzantes en las paredes encaladas de la casa de Lucía, situada en una calle estrecha y serpenteante de la alberca. Aquella noche, el aire parecía estar cargado de una tensión que ni siquiera la brisa fresca del otoño lograba disipar. Lucía no podía despegar la mirada del pequeño mensaje que Antonio le había dejado en el móvil, un enigma envuelto en palabras crípticas que habían calado hondo en su mente, desde que se despidieron en la plaza. Ella había sentido que algo se movía bajo la superficie de la relación con su hermano, una corriente oculta que amenazaba con arrastrarlos a ambos a un abismo del que no sabían si podrían salir indemnes. El vestido rojo que lucía esa tarde aún estaba doblado cuidadosamente sobre la silla, y el aroma a jazmín que desprendía impregnaba la habitación, mezclándose con la incertidumbre que la invadía. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto de Antonio. ¿Qué secretos podría ocultar? Era posible que todo aquel distanciamiento tuviera un trasfondo más oscuro o, al menos, más complicado de lo que parecía. Intentó sonreír para sí misma, recordando la broma que él le había hecho sobre las galletas. No te conviene que deje de venir, que sé dónde escondes lo dulce. Era típico de Antonio, ese toque de humor para desarmar cualquier tensión, aunque ahora esa misma ligereza parecía un disfraz para lo que realmente sentía. Al día siguiente, la rutina del pueblo continuó como si nada, con el mercado al aire libre en la plaza y los vecinos saludándose con familiaridad. Lucía salió a comprar pan y queso en la pequeña tienda de don Manuel, un hombre canoso y bonachón que siempre tenía algún consejo o refrán listo para la clientela. Buenos días, Lucía, exclamó don Manuel, mientras le entregaba un trozo de queso curado. ¿Qué tal ese corazón? ¿Se te ha descompuesto o solo está haciendo huelga? Lucía rió, agradecida por el humor del anciano, aunque dentro de ella el corazón latía con una mezcla de ansiedad y miedo. Sabía que aquel mensaje de Antonio no era solo una simple excusa para retomar el contacto. Había algo detrás, algo que necesitaba contarle. Y ella, a pesar de todo, sentía que debía estar preparada para escucharlo. De vuelta en casa, se sentó junto a la ventana, observando cómo las hojas secas del otoño se arremolinaban en la calle. Recordó las palabras de su madre, Carmen, que desde hacía semanas la miraba con una mezcla de preocupación y tristeza. ¿Sabes, Lucía?, le había dicho Carmen una tarde, mientras preparaban la cena. Antonio nunca ha sido así. Algo le ha cambiado, y me temo que no es solo el trabajo o la edad. Quiero creer que todo se resolverá, pero a veces el silencio es más peligroso que las palabras. Lucía asintió, sin saber qué responder. Sentía que su hermano estaba atrapado en algo que no podía compartir, y que el peso de ese secreto amenazaba con romper la delicada red que los mantenía unidos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el móvil vibró con un nuevo mensaje. Era Antonio. Ven a verme a la antigua bodega, junto al río, después de la medianoche. Hay algo que debo mostrarte. No te preocupes, es para tu bien. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La antigua bodega estaba abandonada desde hacía años, un lugar envuelto en leyendas y susurros, donde ningún vecino se atrevía a entrar después del anochecer. Sin embargo, la urgencia en el mensaje no le dejó opción. Sabía que debía acudir. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto que combinaba elegancia y discreción, una blusa de seda color marfil que dejaba entrever el contorno de sus hombros, una falda lápiz negra que realzaba sus curvas y unos tacones altos que resonaban con fuerza en el suelo de madera. Un delicado colgante de plata con una piedra amatista descansaba sobre su pecho, y sus labios estaban pintados con un tono rojo suave, apenas perceptible, que subrayaba su expresión decidida. Al salir de la casa, el pueblo parecía dormido, con solo el murmullo del viento y el canto lejano de un búho. Caminó con paso firme, el corazón latiendo con fuerza, hacia la bodega, preguntándose qué revelaciones le aguardaban en aquel lugar olvidado. Al llegar, encontró a Antonio esperando en la penumbra, junto a un viejo barril cubierto de polvo. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos brillaba una luz que Lucía no había visto antes. Lucía, gracias por venir, dijo él, mientras se apartaba para mostrarle un pequeño paquete envuelto en tela.
Esto va a cambiarlo todo. Ella se acercó, con una mezcla de miedo y curiosidad, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario para salvar su relación, su familia y quizás, también, a sí misma. Pero justo cuando iba a abrir el paquete, un ruido seco resonó detrás de ellos, y una sombra desconocida apareció en la entrada, bloqueando la única salida. La noche en la alberca estaba a punto de revelar secretos que nadie habría imaginado, y el destino de Lucía y Antonio pendía de un hilo. ¿Quién era aquella figura misteriosa? ¿Qué contenía el paquete que Antonio le había confiado? Y, sobre todo, ¿serían capaces de enfrentar la verdad sin perderse en el camino? El silencio se rompió con un susurro, y la tensión alcanzó su punto máximo. La historia apenas comenzaba. La figura que bloqueaba la entrada de la antigua bodega permanecía inmóvil, envuelta en sombras, como si fuera parte misma de la noche. Lucía y Antonio intercambiaron una mirada rápida, llena de alarma y desconcierto. El corazón de Lucía latía con fuerza, y cada latido parecía retumbar en sus oídos, aumentando la sensación de peligro inminente. Antonio dio un paso adelante, intentando desviar la atención de su hermana para protegerla. Su voz, firme pero con un matiz de advertencia, cortó el silencio. ¿Quién anda ahí? Identifícate. La sombra no respondió, pero un leve movimiento de cabeza indicó que entendía la petición. Lentamente, una mano surgió de la oscuridad, revelando un pequeño objeto metálico que brilló con los primeros rayos de la luna que se colaban entre las vigas rotas del techo. Lucía tragó saliva y, pese a la tensión, no pudo evitar un pensamiento irónico que escapó en forma de murmullo. Si al menos trajeras una linterna, esto parecería menos película de terror. Antonio lanzó una sonrisa tensa, pero no bajó la guardia. Con un gesto rápido, tomó el objeto y lo examinó bajo la luz. Era una pequeña caja metálica, oxidada por el tiempo, con una inscripción apenas visible. ¿Para Lucía, esto es para mí?, preguntó, mirando a la figura. ¿Quién eres y por qué nos sigues? La sombra dio un paso adelante y, finalmente, la luz iluminó un rostro conocido. Era Diego, un amigo de la infancia de ambos, que había desaparecido del pueblo hacía años sin dejar rastro. Diego, Lucía susurró, sorprendida y confundida. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no nos avisaste? Diego sonrió con tristeza y, con voz baja, casi un susurro, comenzó a explicar: he estado investigando algo que afecta a todos nosotros, algo que comenzó hace años y que involucra a nuestra familia. Esta caja es solo una parte de la verdad, pero una pieza clave. Antonio frunció el ceño. ¿Qué verdad, Diego? ¿De qué hablas? Siempre fuiste el más prudente entre nosotros. Diego bajó la mirada y dijo: hay secretos enterrados en la alberca, secretos que algunos quisieron ocultar a toda costa. Mi desaparición no fue casualidad. He estado reuniendo pruebas, y ahora necesito la ayuda de ambos para desenmarañar esta red. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las palabras de su madre, las miradas cambiantes de Antonio, y comprendió que todo lo vivido hasta ahora no era más que la superficie de un misterio mucho más profundo. ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó, con voz firme, aunque un nudo apretaba su garganta. Diego abrió la caja con cuidado y sacó un antiguo cuaderno de tapas gastadas y hojas amarillentas. En la portada, con tinta desvaída, se leía: los secretos de la alberca. Este cuaderno contiene registros, confesiones y pistas sobre eventos que algunos preferirían mantener ocultos. Si logramos descifrarlo, podremos proteger a nuestras familias y al pueblo. Mientras Diego hablaba, Lucía miraba el cuaderno con una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que aceptar ese desafío podía cambiar su vida para siempre, pero también que no podía seguir ignorando lo que había comenzado. Antonio se pasó una mano por el cabello, y con una sonrisa irónica comentó: bueno, al menos esto es más entretenido que las reuniones familiares, ¿no crees? Lucía rió suavemente, sintiendo como la tensión se aligeraba un poco, pero el peso de la responsabilidad permanecía. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó, preparándose para sumergirse en el misterio. Diego señaló hacia la entrada de la bodega. Primero, salgamos de aquí antes de que alguien más aparezca. Esta noche solo es el comienzo. Mientras caminaban hacia la salida, la luna iluminaba sus pasos, y en la distancia, una lechuza lanzó un grito que parecía anunciar que el destino del pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su vida, la de su hermano y la de todos en la alberca, nunca volvería a ser igual, y en algún lugar, oculto entre las sombras del pueblo, alguien observaba,
esperando el momento adecuado para intervenir. El misterio apenas había comenzado, y la verdad, oscura y peligrosa, aguardaba paciente a ser descubierta. La madrugada en la alberca se deslizaba lenta y silenciosa, solo interrumpida por el susurro del viento entre los olivos y el lejano ladrido de algún perro. Lucía, Antonio y Diego caminaban apresurados por las calles empedradas, con el viejo cuaderno apretado contra el pecho de Diego, como si sostuvieran un tesoro que podía cambiarlo todo. La tensión era palpable, cada sombra parecía esconder secretos y cada rincón del pueblo parecía observarlos con ojos invisibles. Antonio, con su habitual aire desenfadado, llevaba una chaqueta de lana gris que contrastaba con la camisa blanca que asomaba por el cuello. Su barba de 3 días le daba un aspecto más serio de lo habitual, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Lucía, por su parte, mantenía la compostura en su vestido azul oscuro, ceñido al cuerpo y con una abertura sutil que dejaba entrever una pierna al caminar. Sus labios, pintados con un tono borgoña, resaltaban en contraste con su piel clara, y el aroma de su perfume, una mezcla de jazmín y vainilla, parecía envolverlos en una burbuja casi irreal. Diego, con su rostro marcado por el tiempo y la preocupación, parecía el más agotado de los tres, pero sus ojos verdes reflejaban una determinación férrea. No dejaba de mirar hacia atrás, como si esperara que alguien los siguiera o los estuviera acechando. No podemos quedarnos mucho tiempo en el pueblo, dijo Diego en voz baja. Hay fuerzas que preferirían que este secreto nunca salga a la luz. Lucía arqueó una ceja, intentando aligerar la gravedad de la situación con un comentario irónico. ¿Fuerzas oscuras? ¿De esas que salen en las películas? ¿O solo son los vecinos que se quejan cuando hacemos ruido? Antonio rió suavemente, pero luego se volvió serio. Más vale que no sean los vecinos, o tendremos una rebelión en la plaza. El grupo llegó finalmente a la casa de Carmen, la madre de Lucía y Antonio, un hogar cálido con paredes blancas y geranios en las ventanas. Carmen los recibió con sorpresa, pero también con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué esta prisa a estas horas? Preguntó mientras los hacía pasar al salón. Tras cerrar la puerta, Diego les mostró el cuaderno, explicando que contenía diarios y documentos antiguos que hablaban de una serie de sucesos extraños que habían afectado a varias familias del pueblo, incluyendo a la suya y a la de Lucía. Esto explica muchas cosas, murmuró Carmen. Recuerdo historias que me contaba mi abuela, historias que nunca quise creer. Lucía hojeó con cuidado las páginas amarillentas. Había dibujos, mapas y anotaciones en tinta borrosa. En una de las páginas, una foto en blanco y negro mostraba a un hombre con una mirada intensa, sosteniendo un objeto que parecía un amuleto. ¿Quién es este?, preguntó, señalando la imagen. Diego frunció el ceño. Es el bisabuelo de nuestra familia. Se dice que guardaba un secreto que podría proteger o condenar a la alberca. Antonio se apoyó en el respaldo de una silla y suspiró. Esto suena a novela de misterio, pero aquí estamos, metidos en medio. Lucía, con una mezcla de miedo y determinación, cerró el cuaderno y miró a los demás. Tenemos que descubrir qué es ese secreto. Por nuestra familia y por el pueblo, Carmen asintió, mientras en su rostro se dibujaba una expresión de resignación y esperanza. Pero cuidado, hijos míos, hay cosas que es mejor no despertar. La noche se cerró sobre la alberca, y mientras las estrellas titilaban en el cielo, un susurro recorrió el viento, llevando consigo la promesa de que la verdad estaba a punto de salir a la luz, aunque a un precio que nadie podría prever. En la oscuridad, alguien observaba desde lejos, con una sonrisa apenas visible. No permitiré que destruyan lo que hemos protegido por generaciones, murmuró una voz que parecía surgir de las sombras mismas. El juego apenas comenzaba, y el destino de Lucía, Antonio y Diego pendía de un hilo invisible, enredado en los secretos profundos y oscuros de la alberca. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse tímidamente por las rendijas de las ventanas de la casa de Carmen, iluminando con delicadeza el salón donde Lucía, Antonio y Diego se habían reunido la noche anterior. El cuaderno antiguo reposaba abierto sobre la mesa de madera desgastada, sus páginas amarillentas desplegando un misterio que parecía cobrar vida con cada palabra leída. Lucía se encontraba sentada junto a la ventana, con la mirada fija en el paisaje otoñal que se extendía más allá del pueblo, colinas suaves cubiertas de viñedos y campos dorados por el sol, mientras una bruma ligera acariciaba las copas de los árboles. Su vestido de algodón beige, sencillo pero elegante, caía con naturalidad sobre sus piernas cruzadas, y un fino collar de plata resaltaba en su cuello, brillando tenuemente con la luz del amanecer.
Sus labios, ligeramente entreabiertos, reflejaban la tensión interna que la mantenía en vilo. Antonio, en cambio, se movía inquieto por la habitación, con las mangas de su camisa arremangadas hasta los codos y una expresión de frustración pintada en el rostro. Su chaqueta, colgada en una percha cercana, esperaba ser usada más tarde para enfrentar lo que fuera necesario. Sus ojos oscuros, normalmente tan seguros, ahora desvelaban la incertidumbre que le provocaba el enigma que habían descubierto. Diego, sentado frente a ellos, repasaba con cuidado las páginas del cuaderno, murmurando para sí mismo mientras intentaba conectar las pistas dispersas como piezas de un rompecabezas. Este diario habla de una antigua rivalidad entre familias del pueblo, explicó Diego con voz grave. Algo que ha durado generaciones y que, aparentemente, tiene relación con un amuleto que se cree protege la alberca. Lucía frunció el ceño, tratando de asimilar la información. ¿Un amuleto? ¿Qué clase de amuleto?, preguntó, mientras con sus dedos jugueteaba distraídamente con una pulsera de cuero que llevaba en la muñeca. Según esto, continuó Diego, es un objeto de gran poder, capaz de influir en la fortuna y el destino de quienes lo poseen. Pero también atrae la codicia y el peligro. Antonio suspiró y, con un leve tono sarcástico, comentó, pues a mí todo esto me suena a guión de película de terror de los años 80. Solo falta que aparezca un fantasma con cadenas y listo. Lucía sonrió levemente, agradecida por la broma que aligeraba el ambiente, aunque la gravedad del asunto no desaparecía. Pero si es cierto, añadió ella, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos descubrir dónde está ese amuleto y protegerlo. Diego asintió, aunque su expresión se tornó más seria. Hay algo más, dijo. En el diario se menciona una traición, un secreto que podría destruir a varias familias si saliera a la luz. Y mi desaparición hace años tuvo que ver con eso. Alguien no quiere que sepamos la verdad. La puerta se abrió de repente, y Carmen entró en la habitación con una bandeja de café y bollos caseros. Su rostro reflejaba preocupación, pero también una determinación silenciosa. Hijos, he pensado mucho en lo que me han contado, dijo mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Nuestra familia siempre ha guardado secretos, pero quizás ha llegado la hora de enfrentarlos. Lucía la miró con cariño y agradecimiento, sintiendo que no estaba sola en aquella batalla. Gracias, mamá, susurró. Juntos podemos hacerlo. Mientras el sol empezaba a elevarse sobre las colinas, bañando la alberca con su luz dorada, los tres jóvenes se preparaban para adentrarse en un camino lleno de enigmas, peligros y revelaciones. Sabían que cada paso los acercaría a una verdad que podría cambiar sus vidas para siempre, pero en las sombras, alguien observaba cada movimiento con ojos fríos y calculadores. No permitiré que destruyan lo que hemos protegido por siglos, murmuró una voz oscura. Será mejor que estén preparados para lo que viene, y así, con el amanecer como testigo, la historia de Lucía y su familia continuaba, entretejiendo misterio, lealtad y una lucha por la verdad que apenas comenzaba a desplegar sus alas.